días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una edición más que esta mañana Irene y yo pensábamos, y es el cuarto ciclo ya que organizamos de este seminario que se titula Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, y que bueno, nos alegra mucho poder comenzar con una sesión como la de hoy, que es la de Manuel Ramírez Chicharro. Este seminario, como sabéis, pues desde hace un año y medio pues se marca dentro del proyecto de investigación que también desarrollamos aquí, que se llama Proyecto de Investigación Hacedoras de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER. Asimismo, pues forma parte del grupo de investigación en el que nosotros y este proyecto tiene su sede, ¿no?, que es el Grupo de Historia del Arte y Cultura Visual dentro del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Asimismo, bueno, pues en esta mañana me gustaría agradecer, antes de comenzar, pues a todas las personas que hacen posible este seminario año tras año, ¿no?, que son, en primer lugar, a Irene Barreno como secretaria académica, y por otro lado a los organizadores, que son Álvaro del Freno Mayoral, Blanca Gutiérrez Lobato y nuestro también querido compañero David Solórzano Pinilla, que es el responsable a lo demás de hacer todos los carteles, con lo cual se lo agradecemos muchísimo. Y por otro lado, pues quería por supuesto agradecer a Manuel su disponibilidad, Manuel Ramírez Chicharro, científico titular del Instituto de Historia, compañero nuestro, compañero mío de hace muchísimos años ya, que hemos compartido muchas cosas juntos, y para mí es un placer y un honor que él pueda abrir este seminario y que se haya ofrecido participar en él, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Manu se dedica más al ámbito de la historia, como diríamos, pura y dura, ¿no? No tanto de la historia del arte o no tanto de la cultura visual, y sin embargo aquí nos trae esta mañana una propuesta que se acerca mucho más al mundo de las imágenes, ¿no?, y que tiene que ver con la fotografía, una fotografía colonial, como él comentará, y que le agradecemos mucho ese esfuerzo por acercarse más a lo visual, ¿no? Así que bueno, también sabemos que este seminario es bastante abierto y que intentamos dar cabida a esas otras voces y disciplinas que conforman la cultura en general, así que se lo agradecemos muchísimo. Y también pediros un poco de disculpas porque bueno, hubo un imprevisto de fuerza mayor hace unos 15 días, ¿no?, que este seminario estaba programado en una fecha anterior y tuvo que ser cancelado en el último momento y se reprogramó pues para hoy, así que también le doy las gracias a Manu por ello. Yo no me entretengo más, le paso la palabra a mi compañero Álvaro, que os va a presentar más detenidamente a Manu, y simplemente agradeceros a todos vuestro interés, vuestra asistencia, y a Manuel pues, su participación. Manuel Ramírez Chicharro es científico titular en el Departamento de Estudios Americanos del Instituto de Historia del CSIC, donde investiga sobre movimientos y asociaciones de mujeres en el Caribe contemporáneo, con un enfoque especial en las mujeres negras y afrodescendientes. Es doctor en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, y su tesis doctoral recibió el 9º premio a tesis doctorales de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. Actualmente es editor científico de la revista Culture and History Digital Journal. Ha integrado el equipo de trabajo de proyectos y redes de investigación del CSIC sobre historia del Caribe y ha hecho parte de diversos equipos de investigación en proyectos sobre historia de género y de las mujeres en universidades como Cambridge University, la Universidad de Sevilla y la UNAM. También ha realizado estancias de investigación en diversas universidades como la Universidad de La Habana, Harvard University y el Colegio de México. De la misma forma, ha sido becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autonómica de México e investigador visitante del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Entre otras cosas, es autor de los libros Más allá del sufragismo, Las mujeres en la democratización de Cuba, 1933-1952, y Llamadas a las armas, Las mujeres, la revolución cubana, 1952-1959. Dicho esto, paso la palabra para comenzar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar puedo pasar ya a la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que organizan el seminario y un especial agradecimiento, por supuesto, a la profesora doctora Gaitán Salinas, amiga Carmen Gaitán Salinas, por todos los años que nos llevamos conociendo, por invitarme a este espacio, pues ya tan exitoso, cuarta edición, y bueno, pues que constituye también una responsabilidad para mí y un salir de mi zona de confort, dejar de hablar de historia social y de historia de género, pues para adentrarme en un mundo nuevo. Pero lo que en un principio vi como
como algo, una tarea difícil, pues en realidad ha sido un reto muy estimulante durante todos estos meses, porque hay que decir que es a la tercera vara vencida. O sea, habíamos pensado en abril de este año, no pudo ser, causa mayor ahora a principios de octubre, y finalmente pues tenemos esta sesión. Así que, Carmen, insisto, muchas gracias por invitarme, me hacía ilusión hablar de un tema que, como hablamos también con algunas compañeras antropólogas de este centro, pues claro, los historiadores normalmente utilizamos las imágenes para ilustrar nuestras investigaciones. Los historiadores del arte, o las personas que estudian historia del arte y antropología, pues toman las fotografías, las imágenes, como objetos de estudio en sí mismos. No todos los historiadores hacen eso. Y yo me confieso que era uno de ellos, que a veces decía, voy a elegir estas imágenes para ilustrar mi libro. Pero esta oportunidad, la verdad es que me ha brindado pues eso, la ocasión de acercarme a una metodología y a unas formas que es un seminario. No vengo a hacer una ponencia, no vengo a exponer, vengo a exponerme y a someterme también al criterio de personas que son mucho más expertas que yo en esta materia. Luego, por tanto, gracias también en ese sentido, porque constituye un ejercicio interesante para mi propia labor y mi propia formación. Bueno, como el título dice, voy a hablar sobre imaginarios coloniales, las mujeres afrocaribeñas en la fotografía de comienzo del siglo XX. He evitado utilizar la palabra colonialista, pero está implícita en toda la ponencia e intentaré argumentar cada una de las palabras que enmarcan la ponencia: imaginarios, coloniales, afrocaribeñas, que yo creo que son así como los conceptos un poquito más polémicos. Por eso voy a empezar con una que creo que es necesaria, una introducción, un marco teórico. Voy a intentar no dar nada por hecho, voy a intentar explicar cuáles son los marcos y los conceptos desde los cuales me he acercado, me he aproximado a estas fotografías. Voy a explicar también de dónde salen estas fotografías, creo que es muy importante también decir el lugar donde estaban estas imágenes y cómo han llegado ahí, y posteriormente voy a entrar, espero que como en la última media hora, 35 minutos, explicar y entrar en el análisis de los tipos que he podido detectar de estas mujeres afrocaribeñas en la fotografía de comienzos del siglo XX, porque está como muy acotada, muy ajustada, más o menos entre 1899 y 1924, son todas las fotografías, que en total son 54. Esta mañana he tenido que ir a contarlas porque he dicho, no tengo el número, 54 fotografías. Y voy a comenzar por algo un poco estimulante para acercarnos a una realidad que quizás no les es tan conocida, y es el Caribe. Claro, normalmente parecen sinónimos, ¿no? Antillas, Caribe, Gran Caribe. ¿Qué serían las Antillas? Pues el concepto geográfico, por dar una definición muy subgénerica que no tengo preparada, sería como el conjunto de islas que flotan de alguna manera sobre el mar Caribe. Por lo tanto, es un concepto geográfico. ¿Qué sería el Caribe? Que también es un concepto geográfico, pues ese conjunto de islas, las tierras que son bañadas por el mar Caribe. ¿Y qué es el Gran Caribe? Pues podría ser ya un concepto más geopolítico, cultural, que son todas aquellas tierras que, aunque no sean bañadas por el mar Caribe, por ejemplo la ciudad de Panamá, que está en el Pacífico, pues tienen una raigambre o una vinculación con culturas, en plural, que podríamos denominar caribeñas. Pero esto también podría extenderse hasta ciudades como inclusive Veracruz, que no está ni siquiera señalada en este mapa, o por ejemplo, pues sí, Tampico o alguna otra región de lo que ya es el Golfo de México. Yo he utilizado afrocaribeñas porque me refiero sobre todo a las Antillas, pero también a mujeres que fueron fotografiadas en estas tierras circundantes que no eran islas necesariamente, que podía ser el Surinam, que podía ser la Guayana Francesa, que podía ser el Panamá, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me circunscribo sobre todo al segundo concepto. Es importante también este mapa. A mí me gusta mucho enseñar este mapa porque hablamos de Caribe, lo tenemos así como lejos, y si no estamos muy familiarizados con el territorio, pues no vemos la gran dimensión que tiene. Pero fíjense que desde el Yucatán hasta Trinidad y Tobago caben España, Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Italia, y podríamos rellenar con Luxemburgo, Bélgica, Holanda y algunos otros países los huequitos que observan. O sea, Europa Occidental cabe en el mar Caribe y en la región Caribe, ¿de acuerdo? También me parece muy estimulante y muy necesaria esta imagen. ¿Se han fijado que en el euro aparecen los territorios que todavía hoy en día siguen siendo franceses? Por ejemplo, como pueden ver, pues, por ejemplo, aquí aparece la Guayana Francesa, que por ejemplo, desde aquí salen los cohetes de la Agencia Europea Espacial, salen de allí, no salen de París, salen de la Guayana Francesa. O aparecen, por ejemplo, aquí Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, aquí aparecen las Islas Canarias, que las conocemos, y las Madeira. Pero es para que ustedes vean la importancia y la relevancia que ese legado del colonialismo tiene todavía inclusive en los billetes. Así que luego ya en cualquier billete que miren van a ver que aparece el Caribe. Si hablamos de Caribe, también hablamos de esclavitud. Es algo muy importante, muy necesario,
¿Por qué? Porque marca mucho además el análisis de esta ponencia. Es el legado de la esclavización. Más que la esclavitud, me gusta decir que tenemos la fortuna de que en castellano tenemos ser y estar. A mí no me gusta hablar de ser esclavo, sino de estar esclavizado o estar esclavizada. Los norteamericanos esto lo tienen mucho, lo ven enslaved. Entonces, bueno, creo que es muy importante tomar en consideración que entre 12 y 14 millones de personas fueron trasladadas, no migraron ni nada de eso, fueron trasladadas forzadamente desde el continente africano hacia el continente americano, y hoy en día, no solamente tenemos el legado cultural, vamos a llamarle genético, sino que tenemos un legado, no legado cultural, que decir un legado genético, sino un legado cultural a lo largo y ancho de toda la región, pero es especialmente potente en el Caribe y en Brasil. Esto también es muy importante tenerlo en consideración. Y me adelanto a una cuestión que creo que tenía apuntado a decir después. Pensemos que en Haití, cuando se produce la revolución de Haití, en 1791, entre el 90 y el 95% de la población era negra o mulata, según las categorías del momento, para que veamos un poquito la dimensión. O, por ejemplo, que después de la abolición de la esclavitud en Cuba en el siglo XIX, oficial, quiero decir, no de la abolición de la esclavitud en Cuba, de la abolición de la esclavitud y del comercio esclavista por parte de Inglaterra, desde 1820 en adelante, del 20 al 88, 600.000 personas fueron introducidas esclavizadas en Cuba. Es decir, es un dato también muy importante, que es que cuando nació el abuelo de Juan Carlos I todavía estaba la esclavitud vigente en España. Eso es muy importante. Y aquí me adelanto a la otra diapositiva, hay que tener en cuenta que estamos analizando fotografías de comienzos del siglo XX, vamos a poner 1900 como fecha clave, y todas las esclavitudes se abolieron en los 60-70 años anteriores. O sea, es un periodo muy intenso de aboliciones de esclavitud que van de 1830 a 1883-88. Y España, con Cuba, tiene el dudoso mérito de ser el último país de Europa en abolir la esclavitud en sus colonias. Eso también es muy importante, no se ve en los libros de secundaria, pero es importante decirlo. En la Semana de la Ciencia tenemos una visita al legado de la esclavitud en Madrid, algo publicidad. Bien, también es muy importante tomar en consideración que si hablamos del cambio de siglo, tenemos diferentes sistemas económicos y diferentes sistemas políticos, más bien sistemas políticos que económicos en el Caribe. Tenemos lugares que ya eran independientes, pues tenemos una Venezuela, una Colombia, con Panamá todavía, que adquiere la independencia en 1902 porque la compra Estados Unidos básicamente para el control del canal de Panamá y por tanto ayuda también y fuerza esa independencia de Panamá. Tenemos una República Dominicana que es independiente, pero ven en color un poco doradito todas las islas que todavía eran de dominio británico, o en color azul las que aparecen en el euro, que Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, que estaban bajo dominio francés, o en color aquí granate, que era todavía de Dinamarca, las Virgin Islands, que luego pasaron a ser compradas por Estados Unidos, y ahí se hacían pruebas de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. También en una isla, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que es aneja a Puerto Rico. Entonces tenemos diferentes regímenes, países independientes, sistemas coloniales, otros que eran provincias de ultramar, pero hay una realidad común. Hay un sistema económico común en aquel momento que era la economía de plantación. La explotación azucarera, la economía de plantación de tabaco, de café, y más al norte, mucho más al norte, pues de algodón y de otros cultivos. Entonces, esta realidad económica sí que es transversal a todos los países, a pesar de que los sistemas económicos eran muy diversos. Y también común a todos estos, o casi todos estos territorios, era el intervencionismo norteamericano. Desde el momento en el que Estados Unidos, por hacer una síntesis muy amplia, termina de unir sus dos océanos y termina de adquirir, como pueden ver ahí, en 1867 Alaska, ya tenemos el control de los dos océanos, tenemos Alaska, se termina la diferencia norte-sur con la guerra civil en 1861-65, entonces ¿qué llega ahora? Pues intentar controlar el resto del continente, que es la doctrina Monroe. Entonces lo que vamos a hacer es que América sea para los americanos, desde 1823 que se anuncia. Y ese América para los americanos pasa por controlar lo que se denominaba el patio trasero. Y ese patio trasero que es el Caribe. El Caribe tenían que tenerlo controlado bien militarmente, bien geopolíticamente. Y esto afecta a lo que vamos a ver después, que es la geopolítica y la colonialidad visual y la colonialidad del poder. Y eso no solamente da lugar a un control simbólico, sino un control real. El intervencionismo norteamericano durante el primer tercio del siglo XX responde a lo que se conocía como la política del Big Stick, o del gran garrote, que es aquel país que ponga en riesgo, nada nuevo ha cambiado, ¿no? Que ponga en riesgo la geopolítica y los intereses económicos de los Estados Unidos, pues Estados Unidos se reserva el derecho a invadirles. De hecho, por ejemplo, Cuba, 1901-1902, pues con la constitución que hace que sea independiente, se le adjunta la denominada enmienda Platt, que dice Estados Unidos se reserva el derecho a intervenir Cuba si se pone en riesgo sus intereses, y lo intervinieron después de eso en un par de ocasiones. O sea, es un poco para que veamos que eso llega a suceder.
Lo que ven en esta diapositiva con triangulitos rojos son las diferentes intervenciones de Estados Unidos en los diferentes países durante estos años. Y esto es conocido, pero no está de más ponerlo frente en esta diapositiva para considerar lo que después vamos a hablar en nuestra fotografía, porque muchos de los fotógrafos que analizo a continuación provienen de los Estados Unidos, o provienen de Canadá, o provienen de Europa Occidental, como se podrán imaginar. Creo que también es importante conceptualizar un poquito esta idea, porque has elegido afrocaribeñas. Hablamos de negras, de color, que es el más racista de todos ellos, ¿no? Hablamos de afrocaribeñas. Tenemos hoy en día una página que se llama Afroféminas, que es decir, y está realizada por mujeres que se denominan a sí mismas afro. Cuando vas a Cuba, por ejemplo, y hablas con algunas compañeras y dicen, no, yo prefiero denominarme negra. Entonces, claro, yo creo que esto también es un poco ambiguo, responde a diferentes posicionamientos. Hay gente que lo negro lo considera más racista que decir afro, porque se quiere ligar a una herencia o una ascendencia y prefiere denominarse afrodescendiente, o afrocubana, o afro algo. Otros dicen que el adjetivo afro es una manera de ligarte todo el tiempo a una herencia que parece que tiene reminiscencias con la esclavitud. Otros ven esa herencia como una fuerza para consolidar su posición política. Entonces, también depende, porque en Estados Unidos decir negro, pues no es lo mismo que lo diga un blanco a que lo diga un negro. Entonces, claro, de color, por supuesto, hay que descartarlo porque responde a unas categorías de violencia epistemológica y administrativa de los censos del siglo XIX, que era muy potente. Entonces, descartado eso, opté por elegir afrocaribeño porque creo que englobaba una realidad que en realidad era un denominador común, que era el sometimiento de todas estas mujeres a unas categorías que eran transversales. Por eso elegí el término afrocaribeñas. Pero también he elegido el término imaginario, y creo que imaginario va ligado a cultura. Y en este caso, como hay tantas denominaciones de lo que es cultura, pues me he ido a una del momento, de 1871, más o menos. Y claro, ¿cómo se define cultura? Pues como ese complejo de conocimientos, creencias, podemos añadir muchas cosas, y en amarillo, que se sintetizan ¿en qué? En las actividades y pensamientos de una colectividad, de una comunidad común. Eso sería cultura, imaginarios y actividades de una comunidad común, de una colectividad. ¿Pero qué es un imaginario y por qué es tan importante para esta breve ponencia? Pues porque dentro de la fotografía, digamos, es uno de esos dispositivos que integran y que posibilitan la existencia y la pervivencia de imaginarios. Ya pueden imaginar por dónde quiero ir. Un imaginario sería pues, el conjunto de discursos, de símbolos, de conocimientos legitimados que permiten que la cohesión y la identidad. Y esto se transmite por medio de agentes de socialización, que algunos agentes de socialización y dispositivos, pues la propaganda, puede ser la pintura, pero en esta época, además la fotografía, que empieza a quitarle ese trono que inventó en el arte, ¿no? De realismo a la pintura, y por eso digo, se abren esos otros cauces, ¿no? Impresionismo, postimpresionismo, y la fotografía parece que adquiere esa pátina de objetividad y de neutralismo, porque claro, digamos que perpetúa ese realismo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, también tiene sus mensajes y sus elementos subyacentes, sus valores existenciales, como dice Durran. Y esto es muy importante. Organiza y expresa valores existenciales que permiten ¿qué? La interpretación del mundo. Por eso, imaginario cultural, y aquí me aventuro a una posible definición, un imaginario cultural será ese conjunto de imágenes, de símbolos, de mitos y valores compartidas, o que se fuerza a que sean compartidas, que dan a la realidad para un grupo social sentido y significado, que en este caso ese grupo social, ¿quiénes van a ser? ¿Cuál va a ser el público objetivo de estas fotografías? Pues un público occidental. Y por tanto también está ofreciendo unas herramientas, unos esquemas interpretativos del mundo. Pero esos esquemas interpretativos, esos pensamientos, esos valores, esos mitos que generan una imagen de la realidad que termina convirtiéndose en la realidad, pues están marcadas por dos cuestiones. Porque estamos en un momento en el que estamos pasando del colonialismo al imperialismo. Hay dos compañeros, antiguos compañeros del CSIC, Manuel Burón, de la Autónoma, y Emilio Redondo, de la Complutense, que han sacado un libro, por cierto, que lo recomiendo, un esfuerzo sintético, la síntesis de un ejercicio intelectual, y este libro es un ejercicio intelectual muy interesante, Imperios e Imperialismos, porque hay pocos en la historiografía en español que lo traten de una manera así tan conceptual. Abordan primero una conceptualización de qué es imperio-imperialismo y después tratan de analizar y comparar los diferentes imperios que ha habido a lo largo de la época, a lo largo de la historia en el mundo. Entonces ellos, muy en síntesis, vienen a decir algo así como que todo colonialismo es imperial, pero no todo imperio es colonial, porque puede haber imperios culturales, puede haber imperios económicos, pero el colonialismo sí que tiene afán imperialista. Entonces por eso aquí estamos hablando de colonialismo cuando hay un control fáctico del territorio. Fíjense que Hobsbawm, hablábamos Miguel Ángel, decía en su libro, el famoso libro de la era del imperio, que
que entre 1875 y 1915, que son los años de la fotografía, el 25% del planeta estaba controlado por 6 países. Y una parte de ese 25% era el Caribe. Británicos, franceses, españoles, daneses y un poco más. Pero estamos en un momento en el que estamos dejando atrás el colonialismo y estamos pasando a la colonialidad. Si el colonialismo es el control fáctico del territorio, ¿qué será la colonialidad? Pues las reminiscencias de todas las estructuras económico-culturales y sociales que operaban y estaban vigentes bajo el colonialismo. Y entre esos patrones de dominación, pues encontramos también patrones que podríamos llamar simbólicos, que son un poquito más invisibles, pero que operan y se perciben, sobre todo, en fuentes como las fotografías. Por eso hay tantos tipos de colonialidad que están muy bien teorizados. No teorizamos nada nuevo, por cierto, desde Europa en este sentido. Están muy bien teorizados desde América Latina y desde la India, por ejemplo, territorios que habían sido colonizados. Y aquí hablamos de Spivak, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en América Latina y podemos hablar de 4 grandes colonialidades. Ahora voy a entrar en otras 2. Una colonialidad del poder, que puede ser la más evidente, que es una colonialidad que busca controlar e imponer por medio de instituciones, pero también de formas más civilinas, por medio de presiones, de lobbies, pues un control y una estratificación de la producción y apropiación del territorio, pero también de la gestión del mismo. Una colonialidad del saber, que te viene a decir, pues, tu forma de pensar es bárbara o es atrasada. ¿Qué es eso de los earth beings, del que habla Marisol de la Cadena? ¿Qué es eso de que las piedras tienen vida o que los ríos tienen vida? Eso es una cosa atávica, retrasada. Eso es una colonialidad del saber. ¿Y cuál es la colonialidad del ser? Que también está muy visible en la fotografía. Pues la imposición de unas éticas y unas estéticas concretas. Una forma de decir, vestir de esta manera es lo correcto y es lo civilizado, vestir de esta otra, pues no lo es. De esto ustedes saben mucho más que yo. Pero también de un comportamiento. Comportarse de esta manera civilizado, no hacerlo así. Tener acento andaluz, pues es atrasado, no tenerlo, pues es civilizado. Y esto lo vemos también en la televisión pública. Entonces, esto es aplicable no solamente al Caribe, también son categorías que podemos trasladar de alguna manera a España. Y por supuesto una colonialidad de la naturaleza, que le vemos, en fin, no hace falta explicar mucho más, el extractivismo y la acumulación por desposesión, que está muy bien teorizada por David Harvey, pues creo que todo esto de alguna manera confluye, sobre todo las 3 primeras, en las fotografías. Pero también hay una acumulación por desposesión de conocimientos, porque también, ¿quién fotografía y quién es fotografiado? ¿Quién se lleva el conocimiento de un lugar y cuál de otro? Pero también tenemos, por supuesto, si hablamos de mujeres, una colonialidad de género. Una colonialidad de género que lo que busca es imponer también el ser mujer, el ser hombre, o el ser adulto mujer, el ser adulto hombre, o el ser niña o ser niño, en según si eres blanco o eres no blanco. Y estas categorías no las imponen las sociedades originarias, las están poniendo las sociedades colonizadoras y perviven en las sociedades postcoloniales. Esa diferencia de colonialismo-colonialidad. Y que está muy bien teorizado por Lugones, por Cusicanqui, por María Galindo, por Chicuriel, por Karina Ochoa, que tenemos Silvia Marcos, de forma también brillante. Y a mí 2 libros que me gustan mucho, que los he puesto aquí, de Elsa Dorling, que me parece brillante, que empieza a teorizar como esa diferenciación, cómo Europa necesitaba a las colonias y necesitaba a las mujeres negras para constituir una antifémina, como reverso incivilizado de la mujer blanca civilizada. O, por ejemplo, la invención de las mujeres de Oyegumi, me saldrá ahora mismo. Oyegumi, se me ha ido el nombre. Oreyoko Oyegumi, que habla de Nigeria, de la Nigeria colonizada, mejor dicho, explicando que la organización social de diferentes, sobre todo de los Yoruba, en Nigeria, tenía una estratificación que no se movía solamente desde el eje hombre-mujer o masculino-femenino, sino que también tenía estratificaciones. No era lo mismo tenía mucho más valor una persona anciana que una persona joven por su conocimiento, y daba igual que fuera hombre o mujer, sino que se le valoraba por su conocimiento. Entonces, como que había unas categorías que fueron emborronadas y de alguna manera encapsuladas, metidas por el embudo de la colonización de género, y tú eres hombre, eres mujer, y da igual lo que tú tengas en tu sociedad. Eso era una colonialidad de todos los tipos, del poder, del saber, del ser y de género. Y esto también es muy importante porque aplica y digamos que de alguna manera intersecta con la colonialidad visual. Y aquí hago propaganda de un libro de un compañero del departamento, el profesor de investigación Miguel Ángel Pulsampé, que voy a compartir porque para mí ha servido de gran inspiración, que hace una gran visión, una síntesis muy importante de la fotografía colonialista a lo largo y ancho de todo el planeta, en pequeños capitulitos. Y esta colonialidad visual pues impone una mirada occidental y colonial, que establece unos marcos concretos de representación y estética, y que de alguna manera cimenta, como pongo ahí en negrita, pues una matriz de dominación. Una matriz de dominación
que lo que busca a través de la imagen, que es racializar, decir qué rasgos físicos son más evolucionados, los que estamos hablando, y cuáles son más atrasados, jerarquizar entre civilizado, incivilizado, bárbaro, o civilizado, salvaje, primitivo, negar, porque son imágenes destinadas a ¿qué? A negar la moral, a negar la capacidad intelectual de las personas que son fotografiadas. Busca, si no hace eso, busca objetivar para explotar económicamente o exotizar para explotar sexualmente, y luego pues impone un canon estético determinado, porque esas imágenes van a ser vistas no por los nativos o por las personas que son fotografiadas, sino en el lugar de origen de los fotógrafos. Y creo que aquí he traído algo como que es muy antiguo, pero que me va a servir para algo que voy a explicar posteriormente, que es, repasando, he leído estos meses un poquito historia del arte para meterme, y me ha parecido muy interesante el análisis iconológico para un poco traerlo, que es algo que también plantea Miguel Ángel Puysamper en uno de sus últimos artículos, que es ¿por qué no utilizamos el análisis iconológico de Panofsky para entrar en ese tercer análisis? O sea, no analicemos exclusivamente lo que se ve y cuál es el tema, sino los valores y significados que hay detrás y que subyacen a las imágenes. Y a mí me gustaba mucho esa frase de Barnum de que el arte, y en este caso la fotografía, es un indicador fidedigno del talante psicológico de una época, porque creo que también estas fotografías nos transmiten, condensan todas esas colonialidades que al final es el talante psicológico de una época, la forma de mirar y de entender y de relacionarse con las sociedades en ese momento. Y toda forma expresa valores simbólicos, porque vamos a ver que la forma de fotografiar a estas mujeres también transmite una serie de los valores que forman parte de los imaginarios culturales. Traigo aquí un poquito, casi más para mí que para ustedes, que seguro lo conocen más, los diferentes niveles del análisis iconológico. Yo quiero llegar sobre todo al tercero, y de hecho, y así lo muestro un poco para que se vea, lo que he hecho a la hora de analizar cada uno de los tipos es ir por cada uno de los análisis, por cada uno de los niveles de Panofsky, ver un poco qué elementos se ven en la fotografía, qué tema se está mostrando, y por último analizar, que es lo más extenso, algo que creo que es lo que nos puede llevar a un análisis decolonial, un poco de la fotografía, que es los significados y valores que subyacen a estas imágenes. Y un poco en casa pensando, digo, ¿qué tipo de preguntas pueden guiarme a la hora de analizar la fotografía? Y entonces he puesto estas, no siempre he podido aplicar todas ellas, pero básicamente vienen a intentar también poner en juego el papel que han tenido las personas fotografiadas. Que el acto fotográfico, o sea, que el análisis no sea solamente la fotografía que tengo delante, sino el acto fotográfico. ¿Cómo se produce ese momento en el que alguien se pone delante de otro alguien y le fotografía? ¿Esa persona fotografiada ha tenido agencia? ¿Ha tenido posibilidad de decir he querido ser fotografiada o no? ¿Me has pillado en una posición que yo considero digna? ¿O que para ti resulta apropiada para el discurso que ya traes en tu cabeza, que son tus prejuicios? Ya me tienes prefabricada de alguna manera. Entonces, de alguna manera, pues he pensado en estas preguntas, ¿no? Las fotografías reflejan estas dinámicas postcoloniales de las que hemos hablado, reflejan dinámicas de poder. ¿En qué contexto se tomaron? ¿Con qué propósito? ¿Fueron autores locales o fueron autores extranjeros? La mujer aparece estereotipada, exotizada, es un sujeto activo o pasivo, intersecta de alguna manera categorías como raza, clase, género. ¿Cómo se han conservado estas fotografías y cómo se han transmitido? ¿Cómo me han llegado a mí desde mi despacho con un clic? Es decir, también he intentado reflexionar al respecto y si de alguna manera, y esto es lo más difícil, pueden reinterpretarse, este es el gran reto, ¿no?, de las políticas museísticas, pueden reinterpretarse para desafiar, y en esas estamos, en realidad, ¿no? Dicho esto, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto llevo? Vale, o sea que me queda como más o menos por resto. Sí, media horita, 40 minutos. Vale, perfecto. Entonces, yo quería entrar por dónde he conseguido. Lo iba a poner al final, pero al final lo he puesto al principio. ¿De dónde he conseguido estas fotografías? Las he conseguido de la Digital Collection of the New York Public Library, de la New York Public Library Digital Collection, perdón. Y dentro de la New York Public Library está el Schomburg Center for Research in Black Studies. Este Schomburg Center, por cierto, les animo a visitarlo porque yo solamente he extraído estas 54 fotografías relacionadas y que muestran a mujeres afrocaribeñas. Creo que es un vaciado total de esta época. Pero hay muchísimo más. Hay un material riquísimo que se puso a disposición. ¿Pero cómo nace esto? Pues esto nace, curiosamente, cuando Andrew Mellon, de las becas Andrew Carnegie Mellon, bueno, pues cuando Andrew Mellon dona 5 o 6 millones de dólares de los de entonces, de 1900, para crear pues una serie de bibliotecas públicas en Nueva York, de centros culturales. Y entonces la New York Public Library lo que hace es promover la creación de unas 50 secciones de la New York Public Library por toda la ciudad de Nueva York. Una de esas secciones terminará convirtiéndose en el Schomburg Center, que tomará el nombre de este señor, de Alfonso Schomburg, que es pues un mecenas, intelectual y antirracista puertorriqueño. ¿Pero por qué pongo a estas dos personas? Porque, aunque el nombre
y como estamos en un análisis de género, pues es importante mencionarlo, aunque el nombre lo toman de Alphonse Somborg, quien organizó la colección de Alphonse Somborg y otros muchos materiales relacionados con los Black Studies y the Black Heritage, ¿quiénes fueron? Ernestine Rose, que era una mujer blanca, pero también la bibliotecaria Catherine Allen Latimer. Y yo creo que era importante dejar este nombre y dejar esta imagen también. Hay una historia que el mismo Somborg Center cuenta, o sea, no la oculta, la cuenta, pero yo quería traerla aquí para poner en valor que aunque tiene este nombre, el centro, pero las organizadoras fueron ellas dos. Y estas fuentes están digitalizadas y se pone cuándo se encontró la fotografía, o cuándo se hizo la fotografía, cuándo se donó al centro y el momento en el que tú la estás consultando. Por cierto, el Somborg Center ha pasado a ser como patrimonio nacional, como uno más de los lugares nacionales, de interés nacional y cultura nacional de los Estados Unidos. Hace muy pocos años, era 2016, 9 años, más o menos. O sea, hace muy pocos años en realidad. O sea, que es algo que yo creo que está en boga y merece seguir siendo analizado. Esa es una pequeña matriz que he hecho de algunas, son 54, algunas de las fotografías que he analizado. Porque nos encontramos con la siguiente circunstancia. Las fotografías fueron tomadas por algunas personas, y tenemos aquí los autores a su derecha, a su izquierda, tenemos aquí a los fotógrafos, fueron, sin embargo, tomadas o editadas o publicadas por los editores y aparecieron en los libros que pueden ver a su derecha. Y tenemos diferentes tipologías de fotografía. En color verde he puesto aquellas que fueron fotografiadas por una persona, editadas por otra y publicadas en esos libros. En beige he puesto, por ejemplo, una, aquí en medio, la de las dos mujeres, estas dos mujeres, cuyo autor o cuya autora desconocemos, pero que fueron tomadas o compradas por alguien y editadas en un libro. Y luego otras en las que autor iba a decir, pero es que son autores, autor y editor coinciden, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos en este caso? Bueno, lo que vemos normalmente es que se pueden producir como dos grandes casuísticas. La primera, que los autores sean originarios del lugar donde se produce la fotografía o emigrados, pero que son criollos, no son como indígenas, son criollos adinerados, bien posicionados, con posibles para comprarse una cámara a final del siglo XIX, que son compradas y publicadas. ¿Cómo se produce esa transacción? No lo sé. Miguel Ángel Puigsamper pues aventura también en su libro que muchas de estas fotografías fueron realizadas como postales. O sea que no tuvo por qué haber una interacción personal entre estas dos personas, pero alguien pudo llegar a comprar, igual compró los derechos o no, y terminaron siendo publicadas por grandes compañías, grandes editoras como Underwood, que buscaban precisamente dar una imagen concreta de Caribe, para justificar esa doctrina Monroe de control del patio trasero de los Estados Unidos. La otra casuística es la de que los mismos autores realizasen las fotografías. Y normalmente las obras lo explican. Aquí están las fotografías y son todas mías. O no son mías. Algunas son mías, pero otras, y lo pone abajo, firma Andersen y esto lo publica García, pues no es la misma persona, ¿de acuerdo? Lo más interesante yo creo que es no solamente centrarnos en quiénes eran los fotógrafos, que no siempre lo podemos saber, sino quiénes son los editores. Y aquí encontramos como dos grandes tipos. Algunos que son de formación periodística o que son viajeros, zoólogos, biólogos y que, fíjese, zoólogos y biólogos que terminan fotografiando a personas negras un poco para que vean por dónde va el discurso, pero que bueno, que su formación les lleva y su inquietud les lleva. Eso no quiere decir que en sí mismo sea malo. Lo malo es el enfoque que se le dé en el libro, pero que para que vean un poco que tienen como una formación científica, y otros que tienen una trayectoria política hasta el punto de que, por ejemplo, si vemos a John Dryden Custer era reservista que fue a Haití, que fue a un Haití ocupado por los Estados Unidos, del 17 al 34. ¿Cuándo publica su libro? En el 21. Publica el libro en el 21, Haití, el amanecer del progreso después de años de la noche de la revolución de Haití, después de que los negros no sepan gobernarse, aquí estaban los norteamericanos ocupándoles, que empieza a despertar, y le da ese título al libro, fíjense el título. O casos como, por ejemplo, que son antagónicas las posiciones, pienso yo, como Erich Hubert van Kool, de Países Bajos, que es socialista internacionalista, pero que era inversor cafetero y por tanto pues tenía personas explotadas en sus explotaciones cafeteras y publica un libro de las Antillas y Venezuela, ¿no? O otros, por ejemplo, como Sir Harry Hamilton Johnson, que es alto funcionario colonial británico hasta el punto que fue vicecónsul en Camerún y publica un libro llamado El negro en el mundo. También lo que podemos observar es que los títulos de los libros tienen afanes como imperialistas o globalistas, como abarcadores, grandes zonas, ¿no? El negro en el mundo, las tierras del Caribe, el canal de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, todo.
O por ejemplo aquí, Haití, que ya he explicado el significado. O este de las islas de las especies y las palmas, ¿no? Es decir, vemos como que tienen también visiones y afanes globalistas. Aquí en este libro voy a dar la visión de todos estos que están debajo de mí. Dicho esta visión, vamos a entrar... Bueno, le voy a comentar estas características comunes, que ya se las he dicho un poco. Todos son hombres. Son occidentales, son canadienses, de Europa Occidental, Estados Unidos. No encontramos en esta colección por lo menos fotógrafos que no sean de estos lugares. Editores, perdón. Fotógrafos encontramos primeros. Estaban destinadas a veces para postales, originalmente no siempre para libros, a no ser que el editor fuera fotógrafo al mismo tiempo. Son reutilizadas o no, pero lo más importante es que aparecen en obras de grandes regiones, que es lo que acabo. Y ahora a continuación ya lo que voy a hacer es entrar a intentar aplicar un poco este triple análisis a diferentes tipos de mujeres. Yo lo que he hecho es analizar las fotografías y agruparlas en tipos tentativos o de mujeres según la posición o el lugar en el que aparecían o la actividad que estaban llevando a cabo. Y a estos 11 tipos le voy a aplicar los 3 niveles, en la medida de lo posible. En algunos casos son repetitivos, van a ver que hay un patrón, pero los significados sí que creo que varían. Y antes de eso, una estadística. Y quédense con esta estadística. 1907, que es mi trabajo más cercano, de Cuba. ¿Dónde estaban y en qué trabajaban las mujeres negras? Bueno, las mujeres afrocubanas, porque el censo mete a mujeres negras y mujeres mulatas, esa diferenciación. ¿Dónde trabajaban sobre todo? Quédense con estos 3 tipos. Lavanderas, criadas y cocineras, vean el azul, que es mayoritario, lavanderas, criadas y cocineras, y después ya costureras, agrícolas, tabaqueras y otros oficios. Oficial, no digo extraoficial, digo lo que recogió el censo. Dentro de estas fotografías voy a empezar por las clases acomodadas. En estas clases acomodadas encontramos, vamos a ver qué es lo que vemos, ¿no? Encontramos que hay mucha preparación en general del acto fotográfico. ¿Hubo consentimiento? Lo pongo en interrogante. Se realiza normalmente en un estudio, vemos que hay fondos neutrales, ¿no? O si es fuera, pues hay bastante preparación. Los fondos de imagen son neutros, lucen vestimentas tradicionales, ostentosas, joyería, tocados. Normalmente están de pie, nunca están encorvadas, no están trabajando, en una posición digna, ¿no? O supuestamente digna, ¿no? Tienen poses distendidas, proyectan autoridad, descanso, relajación, incluso en algún caso, pues sonríen, ¿no? Como la chica de Barbados. Miran de frente a quien les fotografía. Esto van a ver que no sucede siempre, luego saben que están siendo fotografiadas. No cargan peso, no llevan mercancía, se permite llevar tocados bonitos, porque no llevan peso sobre la cabeza. Y a veces miran fuera de plano, imprimiendo pues, una aurea de trascendencia a la imagen. ¿Qué representa? Bueno, pues representa, el segundo nivel, representan a mujeres afrocaribeñas de clases acomodadas o simulando ser acomodadas, porque podría ser también una recreación de decir, esto es lo que es una mujer negra acomodada y digna que se ha plegado a integrarse, dicho esa palabra de la actualidad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué valores seguiría su significado? Y ya no voy a pararme tanto en esto, voy a ir siempre con los 3 niveles. Bueno, pues estas imágenes yo creo que pudieron actuar como meros registros, por un lado, de existencia de mujeres afrocaribeñas acomodadas, que en realidad eran como la excepcionalidad, la norma, esto es lo que querían mostrar los fotógrafos. Y por tanto, como dispositivos colonialistas que buscaban mostrar el producto final de lo que cualquier mujer afrocaribeña podía llegar a ser en el marco de un discurso liberal, individualista y civilizatorio que se plegaba a esa colonialidad del poder que hemos hablado anteriormente y que era propio de las potencias globales que llegaban a estos territorios. Luego los he puesto en grande por si queremos verlas más detenidamente y volver a ellas, porque creo que merecen de hecho bastante la pena. Les invito a seguir mirando. En este caso hablamos de vendedoras que van hacia el mercado en burro. Decía antes que tenía especial afección a los burritos, pues aquí vemos muchos de ellos. ¿Qué es lo que vemos? Pues fotografías en este caso sin tanta preparación. En algún caso sí, pero sin tanta preparación. Puede ver a una persona frente a otra, no quiere decir que haya preparación, puede ser que te ha puesto en medio y yo te voy a fotografiar. Se realizan en exteriores, ya no es en interiores. Los segundos planos están plagados de arboledas, de edificios antiguos. Las sombras de la fotografía son poco alargadas, luego suele ser cerca del mediodía, que es la hora de labor, que es la hora de trabajo. Caminan junto a sus burros, normalmente en grupo, a veces llevando consigo a sus hijos o hijas. Lo vemos sobre todo en esta imagen, luego la vemos en más grande. Tienen sombreros o turbantes para protegerse del sol caribeño o en algún caso para amortiguar el peso de la carga. Y esto también es muy importante. Y caminan descalzas. Al contrario, por ejemplo, voy a poner esta fotografía, creo que merece la pena. Al contrario, por ejemplo, que algunas personas en segundo plano que tienen zapatos nada más y nada menos que blancos. A veces cabalgan a mujeriegas, pero en otras a horcajadas. Y miran con recelo o impasividad a quien les fotografía. ¿Qué representa?
Bueno, pues representa a las mujeres empobrecidas, pero con iniciativa mercantil, activas, productivas, insertas en el sistema económico, pero con pocos recursos, solas, van sin hombres, criando a sus hijos al tiempo que venden productos. ¿Y qué significa? Bueno, se muestran mujeres en sectores y situaciones quizá poco habituales para las mujeres europeas, porque desde una perspectiva de colonialidad de género, estas imágenes venían a apuntalar el reverso no deseable para las mujeres blancas criollas o metropolitanas. Por ejemplo, una mujer digna que se preciase no cabalgaría horcajadas, cabalgaría mujeriegas. Un momento, digo. Una mujer decente no caminaría descalza, caminaría con zapatos. Una madre responsable no llevaría a sus hijos al trabajo, y mucho menos con andrajos o con harapos. Aquí tenemos a la mujer que aparece en el cartel que antes comentaba abajo. Se dice pues que estas mujeres van al mercado por tradición, porque anteriormente los hombres que estaban fuera de las ciudades, igual escapados de la esclavitud, no querían ir a las ciudades porque podían ser raptados y enviados al ejército. Entonces las que hacían esas labores eran las mujeres que no iban a ser enviadas al ejército. Y por la vía de los hechos consumados, dice ese cartel, las mujeres terminaron ejerciendo esta labor. De alguna manera desempoderándolas también, yo creo, porque seguramente lo hacían antes de que hubiera las actividades mercantiles, antes de que hubiera colonialidad y colonialismo. Vendedoras en el mercado. Nuevamente se repiten patrones, ¿no? Sin preparación, en exteriores, con segundos planos marcados por edificios, paredes, o, sobre todo porque es el entorno urbano. En algún caso más antiguo, esta se escapa a la cronología porque es de 1898, serían sobre todo con palmeras. Nuevamente lo de las sombras, que son un poco largas, porque es la época de labor. También estamos mucho más cerca del Ecuador, entonces pues hay muchas menos sombras, ¿no? Una indumentaria humilde, de labor, cotidiana, con turbantes para lo mismo, para protegerse del sol y para amortiguar el peso. Caminan descalzas, al contrario que muchos personajes secundarios, y si están sentadas, lo hacen sobre estructuras urbanas o sobre las cajas de los productos, pero normalmente están de pie. En este caso sí que está sentada, pero normalmente están trabajando y están de pie, están moviéndose. En caso de esta fotografía, en concreto, contrasta las que son vendedoras, fíjense el peso, con quienes van allí a pasar el día, que tienen sus sombreros. ¿Qué representa? Pues un poco como lo anterior, mujeres que están insertas en los sectores productivos, que son un poco que son válidas, porque bueno, no están... Ahora lo voy a explicar de otra manera. Las mujeres afrocaribeñas eran concebidas en general exclusivamente como válidas para desempeñar trabajos forzados, dada su proximidad biológica, en su momento, con los animales de carga, y así se las concebía. De hecho, en Cuba había un dicho, ¿no? Miguel Ángel decía, la mujer blanca para casar, la mulata para gozar, la negra para trabajar. Claro, es que ese era el arquetipo del momento, lo que operaba. Entonces se las concebía como animales de carga. Esto era muy común cuando se trataba de tareas rurales, pero la compraventa de alfarería y artesanías que podemos ver aquí escapaba un poco a esa concepción. Por lo tanto, estas imágenes vienen a constituir una especie de contrapunto al imaginario cultural que sobrevivía respecto a mujeres afrodescendientes, criollas o libertas. Hablemos de las acarreadoras, que esto he entendido un poco, me lo he inventado, pero creo que engloba bien a todas las que se ven en esas imágenes. ¿Qué vemos? Pues más o menos lo mismo, sin preparación, en exteriores, segundos planos, indumentaria de labor, con turbantes, descalzas, a veces miran con recelo, con impasividad. Se las retrata como una especie de masa anonimizada, no se individualiza a la persona fotografiada, es como todas iguales, son como elementos concatenados sin personalidad, no individuales. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? Pues representa a mujeres afrocaribeñas en tareas similares a las desempeñadas por sus ancestras, bajo el régimen de la esclavización y en condiciones y poses muy similares. Representan a mujeres afrocaribeñas como se les había visto mayoritariamente hasta la fecha, como mulas de carga, para transportar elementos que van a ofrecer pingües beneficios a las grandes compañías, y pues ahí estaba la United Fruit Company, que no estaba, bueno, sí, en Jamaica, pero sobre todo pues en Guatemala, Nicaragua, Honduras, la podemos ver muy presente, y sacaban réditos ¿de qué? De mujeres que desde la primera escala de la cadena productiva pues sacaban todos estos plátanos sobre sus cabezas. ¿Y qué significa? Yo creo que es especialmente interesante lo que podemos ver aquí. Estas imágenes muestran a mujeres afrocaribeñas en labores del sector primario. Vienen a apuntar a imaginarios culturales preexistentes que ya he mencionado, ¿no? Porque se las concebía como animales de carga que actuaban de forma individual, pero como un solo cuerpo industrioso y eficiente, que desarrollaba tareas repetitivas, como en el sistema fordista, pero no había maquinaria, tenían que realizarlas las personas. Manuales, desprovistas de protección, de dignidad, de libertad, sin libertad de movimiento, porque tenían que estar donde tenían que estar, transportando todas una detrás de otra y yendo al mismo sitio, de la plantación al lugar de descarga, o de la plantación al barco.
La necesidad, y esto es muy importante, creo que es simbólico, la necesidad de mantener rígidos sus cuellos para mantener sus mercancías sobre la cabeza da lugar a poses hieráticas, constreñidas, rígidas, sometidas bajo el peso de las mercancías, pero simbólicamente también bajo el peso del trabajo, de la responsabilidad, de la autoridad, del mercado, del capital, en suma para el que trabajan, y que engrosaba a su costa la acumulación por desposesión. Y estas poses que tienen estas mujeres no son las mismas que las de las mujeres acomodadas del principio. Pues eso tiene que pesar muchísimo. Una mata de plátanos de ese calibre. Bien, en esta fotografía vemos a campesinas y a trabajadoras de industrias frutícolas. Nuevamente en entornos rurales, entre palmas y cañas, ahí depende un poco el entorno. Normalmente trabajan de pie, apenas vemos aquí a estas que están recogiendo en Puerto Rico pomelos, lo que tienen son pomelos en la mano, no sé muy bien, pero son pomelos. ¿Y qué es lo que retrata? Pues retrata su vida cotidiana y sus labores agrícolas, desempeñadas por trabajadores rurales, destacando sobre todo las campesinas. Las escenas comprenden desde retratos con sus familias a la recogida de la caña de azúcar a la izquierda, frutos como la vaina de cacao, aquí está la recogida de la vaina de cacao, o el pomelo, como podemos ver aquí a la derecha. ¿Qué significa? Bueno, pues ¿recuerdan la estadística del principio? Las campesinas no eran mayoritarias en el trabajo, esto es muy importante, pero las campesinas están sobre representadas. Las campesinas son las figuras más representadas en este tipo de fotografía. Y esto no solo se debe a que buena parte de la población femenina efectivamente era campesina y trabajaba en el entorno rural. La lente de estos reporteros, estos fotógrafos, zoólogos o vicecónsules, buscaba hipertrofiar de alguna manera su representatividad, dado que rural era sinónimo de incivilizado. Y estas personas pues venían de un Chicago, que fíjense los edificios que tenían, o un Nueva York ya con la Estatua de la Libertad, ¿no? Y a eso, bueno, incivilizado e inculto. Y porque los trabajos manuales peor remunerados eran desempeñados por personas afrodescendientes. Y a esto hay que añadir cómo se las representaba en su doble condición de trabajadoras y madres. Porque en algunos casos, como en este, o en este sobre todo, que es más visible, o en este, la vemos que están compatibilizando al mismo tiempo sus labores y su maternal, ¿no? Los fotógrafos, por tanto, se permiten mostrar además también la desnudez de los menores de edad, algo que seguramente no harían en Liverpool, o no harían en Londres, o en Ottawa, o donde fuera. Y a ellas, como madres salvajes, en tanto desinhibidas, por cuidar al tiempo que fuman. Aquí vemos esta foto de esta mujer haitiana, que es impresionante, que se ve fumando con los dos niños desnudos abajo. Bien. Lavanderas. ¿Qué vemos? Pues, repito, que es más o menos lo mismo con pocas variaciones. Poca preparación, en exteriores, indumentaria humilde, caminan descalzas. Y en este caso se la muestra frotando ropa en ríos, en acequias, en pozos. Las acequias no necesariamente eran para lavar, pero iban allá a lavar porque igual era lo que tenían más cerca, o en pozos. Y nuevamente, mujeres como masa anonimizada, no individualizada, no hay primeros planos, no hay empatía con la persona fotografiada. ¿Qué se representa? Bueno, representan escenas cotidianas que en realidad hacían todas las mujeres, blancas o afrodescendientes, siempre y cuando fueran las menos acomodadas, pero que constituían la gran mayoría de las que habitaban en la isla, porque una cosa era ejercerlas como tu labor cotidiana y otra cosa es que trabajases como ellas. ¿Qué significa, por tanto, este tipo de fotografía? ¿Por qué puede llegar a significar? Estoy también como hipotetizando y tirando un poco, estirando los significados de las fotografías. Al margen del lavado de ropa cotidiano realizado por miles de mujeres, la existencia de lavanderas, que eran la mayoría en el censo de 1907 en Cuba, ejerciendo como tales, ¿qué significaba? Pues significaba que había otras personas que no lavaban esa ropa. Es decir, que había clases acomodadas, que las contrataban para librarse de esas tareas. La sobrerepresentación visual de las afrodescendientes en estos oficios, ¿qué refuerza? Pues refuerza nuevamente el vínculo entre trabajo manual y mujer no blanca. Porque en estos libros no aparecen mujeres blancas lavando en los ríos. Un nexo que, y no quiere decir que no las hubiera, un nexo que recordaba a la repetida idea en tiempos coloniales, y la he dicho antes, de que las mujeres negras no eran mujeres, eran negras. Y eso es algo que explica Esa Dorling en ese libro que mencioné anteriormente. Es decir, eran bestias de carga. La armonía cromática, y esta fotografía me gusta mucho, creo que es muy elocuente, la armonía cromática de esta fotografía, en la que las mujeres parecen confundirse con las rocas, creo que acentúa esa idea de que las mujeres negras están más cercanas al estado de naturaleza, las rocas, el río, porque hacen casi una simbiosis con ellas, que al estado civilizatorio, porque estamos lejos de la naturaleza. Si les muestro, ahora se va a ver alguna después, alguna fotografía de mujeres blancas, las van a ver pues sentadas relajadas en su salón, con alguna sirvienta por ahí, y no están en la naturaleza.
Vamos a las costureras, domésticas y cocineras. Aquí sí vemos retratos de mujeres individualizadas. Apenas aparecen fotografías en grupo de este tipo. Cuando no miran, debe haber habido poca preparación del acto fotográfico. En su caso, la fotografía es interior, como en este, cuando está mirando. Es una fotografía en interior, con pose y mostrando uniforme. Las trabajadoras en exteriores pues no llevan zapatos. La modelo sí que los lleva. Y se muestra su pobreza material cuando la fotografía no está muy preparada. ¿Qué representa? Bueno, pues este tipo de fotografía representa empleadas domésticas o mujeres realizando tareas cotidianas. Junto a las lavanderas, estos tres, costureras, domésticas y cocineras, eran los oficios más comunes de todas las mujeres de las clases menos acomodadas, independientemente de su grupo étnico o de su herencia. ¿Qué significa? Pues aquí sí me he explayado un poquito más en el conocimiento porque en Cuba he trabajado un poquito la cuestión de las domésticas. Estos oficios constituyen el reverso y la explicación de la existencia de clases acomodadas y de élites provenientes del periodo colonial. Las fotografías de costureras, domésticas y cocineras están infrarrepresentadas a pesar de constituir un alto porcentaje, que lo hemos visto anteriormente, del total de mujeres empleadas y trabajadoras. Esto se debe, pienso yo, a que, al contrario que las lavanderas, estos oficios se suelen realizar en interiores y no requieren de tareas en exteriores, o no mayoritariamente. No sé que seas doméstica y también vayas a lavar, o vayas de recado, pero de recado igual es más difícil que te pillen fotografiada, ¿no? Como se aprecia, hasta el punto, que para representar a la doméstica típica no está fotografiando ahí en sus tareas, sino que la está fotografiando en un estudio. Como se aprecia, el ideal de doméstica es el de una mujer que debe lucir bien, estar bien ataviada, tener una pose elegante, pero que al mismo tiempo ha de realizar las tareas que no desean quienes les contratan. A pesar de su origen, su condición o su posición social, la doméstica debe vestirse en correspondencia con la casa para la que trabaja. Sin embargo, el oficio de doméstica estaba sometido a unas condiciones laborales y de trabajo que propician el abuso, la desprotección y la incapacidad de negociación colectiva. No había posibilidad de sindicarse, aunque en Cuba se sindicaron. Tengo que decir, un libro maravilloso de Anna Hicks que lo explica, Hierarchies at Home, que publicó Cambridge, que es maravilloso, y se sindicaron. Pero mayoritariamente se sindicaron en los años 30, medio 30, no aquí. Pero es importante entender que era muy difícil sindicarse, porque no había tampoco trabajo común como en la fábrica. Era muy difícil hablar con otras domésticas cuando no eran internas, que perviven al ser internas. Las domésticas raramente contaron con posibilidad de asociarse, de crear plataformas, sindicatos. Muchas denunciaron que nunca se les pagaba acorde a sus labores, tampoco se les remuneraba las horas extra, pero sin embargo sus contratistas, cristianos de puño en pecho, pues donaban parte de su dinero en contrapartida a obras pías en la iglesia. De modo que hacían explotación privada, pero solidaridad pública. Esto también era como muy propio, pero esto no lo digo yo, esto es que lo denuncian ellas, en el caso de Cuba. Vamos a las enfermeras, solo una foto. Enfermeras. ¿Qué vemos? Pues vemos a un grupo de enfermeras haitianas. 95% de población negra, 1791. Ya han pasado 100 años, pero no ha variado mucho la situación. Vemos un hospital de fondo, no lo parece, pero es un hospital. Miran a quien les fotografía, es más que evidente que hay preparación del acto fotográfico. Están ataviadas con uniformes, con zapatos, con cofias, ¿no? Sí, se les llama cofia, ¿no? Sí. ¿Qué representa? Bueno, pues se representa a una nueva promoción de enfermeras haitianas a las afueras de un hospital público construido por los Estados Unidos, dice. Quizás es donde están realizando prácticas, o quizás es donde trabajan. Esta fotografía se realizó, lo hemos visto antes, a Dryden, en 1921. Bueno, se publica en 1921, pero seguramente se hizo en el 20. Es decir, durante la ocupación estadounidense de aquí. Y aquí, pues, significa muchas cosas esta foto. Esta fotografía busca mostrar las ventajas civilizatorias de la presencia y del control de los Estados Unidos sobre una isla que, desde el siglo XVIII, estaba imbuida en la noche de la Revolución, lo hemos visto en el título, y donde el 95% de la población era negra y mulata. A lo largo, que eran las categorías del momento, no las que uso yo. A lo largo de todo el siglo XIX, por cierto, los Estados Unidos reforzó el discurso de The White Man's Burden, ¿no? La carga del hombre blanco, decían, del destino manifiesto y de la doctrina Monroe. Es decir, la carga del hombre blanco de civilizar el mundo, el destino manifiesto de que Estados Unidos tiene la misión de civilizarlo, y la doctrina Monroe de que, bueno, pues vamos a civilizar América, que es América para los americanos, ¿no? Todo ello para arrogarse ¿qué? El derecho y el deber de trasladar la civilización al resto del continente. Es un discurso que justificaba y exculpaba las intervenciones militares, el humanitarismo de la guerra de Irak, ¿no? El humanitarismo de pongan el país que deseen.
La invasión de los Estados Unidos a Haití entre el 17 y el 34, esto lo explica muy bien Thomas Piketty en Capital e Ideología, es maravilloso ese capítulo. Bueno, el libro en sí es buenísimo, pero ese capítulo explica Thomas Piketty cómo entre el 17 y el 34 Estados Unidos invade Haití. ¿Por qué? Porque, no lo voy a leer, lo explico, creo que me va a salir mejor. Porque Estados Unidos le compró la deuda que Francia tenía que cobrarle a Haití para que Francia reconociese la independencia de Haití. Fíjense que se independiza en 1804, en 1820 y pico, con Carlos X, se llega al acuerdo de que sí, Haití vas a ser independiente, pero me vas a pagar una cantidad como se le impuso a Alemania con el Tratado de Versalles, que no vas a poder pagar. Vas a tardar 200 años en pagar. Francia no terminó de cobrarla y le dijo, Estados Unidos, cóbralo tú, como los cobradores estos cuando la deuda ya... Y Estados Unidos la cogió y dijo, la voy a cobrar, pero voy a invadir, para asegurarme de que la cobro. Y en ese contexto se publica este libro y se publica esta fotografía. Entonces, de alguna manera, esta fotografía forma parte de ese libro que camuflaba de misión civilizatoria un intervencionismo que era exclusivamente militar y financiero. Nos quedan solamente 3. ¿Cómo voy de tiempo? Justo. Venga, voy acabando. Venga, paso de la... No, puedes explicarlo. ¿Sí? Sí, Vale. tranquilito. Voy a pasar las dos primeras, lo de qué se ve y qué se muestra, y voy a los significados, ¿vale? Como en anteriores instantáneas, los fotógrafos que querían mostrar elementos que destacasen la pobreza, la incivilización y, por otro lado, aunque había una evidente pobreza material, las relaciones sociales y modelos de familia podían ser no estereotípicos, podían no ser como los propios que tenían que tener que tenían estos fotógrafos en la cabeza. De alguna manera, como han estudiado Verena Stolke o La Cabrera, diversas obras han investigado cómo las poblaciones afrodescendientes, bajo la colonia, pero también en tiempos postcoloniales, estuvieron sometidas a constricciones de la colonialidad blanca, que no reconocían el que, por ejemplo, pues los matrimonios de personas negras si no eran por la Iglesia católica, y no siempre podían serlo, o no siempre se les dejó que lo fueran. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Pues que los hijos que tenían eran ilegítimos, porque no habían nacido bajo la Madre Iglesia. Entonces, matrimonios ilegítimos, hijos ilegítimos. Luego también hay otra idea muy importante, que es muy eurocéntrica, que es la cuestión de la familia como lugar de constricción y de opresión de las mujeres. Pues para las comunidades afrodescendientes de ese momento, imagínense si todos están sometidos bajo el régimen de esclavitud, para estas personas que era más sometedor el patriarcado o la esclavitud, pues en aquel momento seguramente la esclavización. Y por tanto la familia no nuclear se constituyó como un espacio fuerza, como un espacio de solidaridad y de apoyo mutuo. En términos anarquistas, pero que no eran anarquistas, que es que de verdad en su momento eran de apoyo mutuo y de solidaridad propia. Y por lo tanto, mostrar a estas familias viviendo primero en la pobreza y segundo como familias muy extensas, de alguna manera rompía ese esquema que podían tener los fotógrafos en su mente de familia nuclear. Y con estas fotografías acentuaban esa idea de que estos solo saben vivir como en comunidad, no en familias ordenadas en sus casas. Yo creo que por ahí va un poco la idea, por resumir. Y vamos a los dos últimos que a mí me interesan especialmente. Bueno, aquí es que quería mostrarles precisamente lo que decía anteriormente. Si vemos a las personas blancas, pues van a estar distendidas, son fotografías anteriores, son del siglo XIX, pero vamos a ver cómo hay un gran contraste en cómo se quiere mostrar a unos y cómo se quiere mostrar a otros. Y voy a los dos últimos, tipos raciales. Bueno, aquí sí vemos una preparación del acto fotográfico. En este caso saben que están siendo fotografiadas, miran con seriedad a la lente y cuando están puestas de lado, además se les impide mirar a quien es la fotografía. Yo te miro y te fotografío, pero tú no me miras a mí. Y reflejan rictus serio, mirada perdida. En todo caso parecen lucir vestimentas lujosas o cuanto menos no uniformes de trabajo. Y las imágenes aparecen acompañadas como de tarjas, sí, como de pies de páginas, ¿no? de textos que destacan el hibridismo y el mestizaje. ¿Qué representa? Bueno, pues representa de alguna manera a mujeres de clases acomodadas o pretendidamente acomodadas de forma similar a los cuadros de castas, en las que se habla de cómo van las mezclas, qué mezclas da lugar a qué cosa, ¿no? Claro, intentamos mostrar qué resultados producía el mestizaje. ¿Qué significa? Yo creo que esto es lo más interesante para estas fotografías. El colonialismo holandés y francés fue mucho más estricto en la cuestión de los matrimonios interraciales que el español. La segregación, por tanto, fue más marcada durante el periodo colonial. Este tipo de fotografías implícitamente buscan romper esa narrativa. Si había mestizas, significaba que había mezclas. Y si había mezclas, significaba que había convivencia, entendimiento y buen rollito. Lo que trasluce, sin embargo, esta fotografía es la pervivencia de jerarquías raciales delimitadas por ideas de blanquitud y negritud y la posibilidad de ascender socialmente por medio del blanqueamiento genético y cultural. Un racismo que, sin embargo, también afectaba a las mujeres negras acomodadas. En este caso vemos que atraviesa a todo el mundo, a las pobres, a las empobrecidas y también a las acomodadas. Y de hecho, fíjense que esta fotografía es tremenda, que dice "Women look like that woman turned black". Lucen como mujeres holandesas, ¿no? Pero como que se han vuelto de negras, ¿no? Es que esto lo ponían en las publicaciones del momento, ¿no?
Y fíjense, por ejemplo, varios grados de intermixture, ¿no? Como de mestizaje o de entremezcla. O mostrando la mezcla de francesa, caribeña y sangre negra. O de sangre negra, francesa y caribeña. De hecho, la disposición de las fotografías, y voy a más, de las fotografiadas como criminales, de lado, boca cerrada, mentón apretado, fue típica no solamente de la criminalística, Fernando Ortiz, Lombrosio de hecho, sino también de la frenología. Es decir, disciplinas que estudiaban la inclinación de, en este caso, la población negra a la delincuencia y, por otro lado, el estudio de sus rasgos fenotípicos y corporales, delimitando que la población negra se encontraba más próxima al estado de naturaleza y a los primates simiescos que a los seres humanos blancos. Se camuflaba de argumentos científicos prácticas que eran racistas y que eran segregadoras. Y esto llega hasta este tipo de fotografías, que no tiene afán científico, o sí un poco. Por otro lado, y termino este apartado, la ideología y política del mestizaje oculta las relaciones de poder y el colonialismo de género que lo propiciaron. Y esto es muy interesante, que esto también lo explica esta Rita Segato o Silvia Federici, pero sobre todo Rita Segato. Es una estructura marcada por el abuso y la violación. El mestizaje es la única forma que tú, mujer negra, tienes de ascender socialmente. Pero ese mestizaje pasa, en muchas ocasiones, por un abuso y por una violación. O sea, fíjense un poco las categorías que yo creo que se pueden leer inclusive a través de estas. Y fíjense que siempre dicen 3/4 de negro y 1/4 de chino. Nunca dice 3/4 de blanco. Nunca el blanco está ahí, ¿no? Como se presupone que lo vas eliminando conforme le vas añadiendo agua pues a la sangre negra, ¿no? O sangre blanca a la sangre negra. Y voy al último. Mujeres y maternidad. Creo que era de obligado, que ese fue el último que hice. Dije, yo creo que puedo coger de varias y reflexionar sobre esto. Y es cierto, porque vemos fotografías muy variadas, en interiores, en exteriores, en casi todas ellas aparecen mujeres y niños que saben que están siendo fotografiados. ¿Y cuál es el tema? Bueno, el tema central no es la maternidad, no busca ser la maternidad. Aparece solapada con otros elementos. Bien en familia, bien solas, con sus hijos, mujeres aparecen cuidándoles o bien realizando otras actividades laborales, y aunque quizás no era la intención principal del fotógrafo, sí que hay una intencionalidad en materializar un arquetipo de mujer infante y hacerlo con una vestimenta en un espacio y llevando a cabo unas actividades, muchas veces dobles actividades, dobles jornadas o jornadas simultáneas, que es cuidar y al mismo tiempo trabajar. ¿Qué significa? Bueno, pues al contrario que las fotografías de mujeres blancas sobrerepresentadas por las criollas, estas instantáneas muestran a mujeres llevando a cabo esa doble jornada o dobles actividades. Al no poder permitirse situarse en la parte superior de la cadena de cuidados colonial, ellas tienen que asumir la atención de sus hijos e hijas. Y de este modo, los fotógrafos quieren mostrar una maternidad marginal, bárbara, incluso irresponsable, dado que no pueden permitirse o no desean alejar a sus hijos del trabajo en el campo o de sus actividades cotidianas. Además, muestra cómo en muchos casos estas madres llevan a sus hijos desnudos. Esta ausencia de vestimenta los aproxima a ese nuevo estado de barbarie, de salvaje, de incivilización, de otros animales que tampoco utilizan ropa. El caso más destacado, y me quería centrar otra vez en ella, el caso más destacado es el de la... El caso más destacado es el de la mujer haitiana, sola, sin hombres a su lado, sin llevar a cabo una actividad económica, cuidando ella sola de 2 niños, niñas, a los que mantiene desnudos, mirando fijamente a la lente, se atreve a mirar fijamente a la lente y no sonriendo como las acomodadas, no, casi desafiante, ¿no? Y al tiempo que fuman. La imagen de la mujer madre negra haitiana se encontraba en las antípodas de lo que seguramente su fotógrafo, Harry Hamilton, tenía en su mente en el momento de retratarla, y con ello quería reforzar ese arquetipo de que las mujeres negras no solo criaban a los hijos en manada, sin atención adecuada, sino que además eran desinhibidas, provocadoras y tendentes al vicio de las drogas, en este caso, del tabaco. Ya cierro. Iba a tener una conclusión más larga, pero voy a cerrar con otra que he escrito a mano, por si era el plan B. Era el plan B. Y concluyo con este mapa que me entretuve en hacer porque creo que visualmente podría dar una idea de cómo hay patrones comunes que, digamos, que tocan a todas las Antillas, aplicando conceptos, y el Caribe. Y es que el estudio de las imágenes e imaginarios de las mujeres afrocaribeñas, de estas fotografías de comienzos del siglo XX, creo que permite entender cómo el colonialismo y la colonialidad fraccionaron las categorías sociales de género, tanto en la metrópoli como en las colonias, para seguir jerarquizando, controlando, por medio de un colonialismo visual y, en última instancia, explotando a las mujeres pobres y racializadas en un sistema económico y de deseo que las necesitaba para mantenerse operativo. Y aquí lo dejo y quedo pues a disposición de sus preguntas o comentarios. Gracias.
muchísimas gracias, Manuel. Ha sido interesantísimo escucharte, no solamente por el contenido de la intervención, que por supuesto, sino también por cómo has ido explicando la manera en la que se fue fraguando, se fue cocinando la investigación, ¿no? Y cómo lo fuiste estructurando y por qué te fuiste planteando determinadas preguntas. O sea que muchísimas gracias, ha sido un privilegio poder abrir así este curso. Y bueno, empezamos ahora con el turno de debate, de preguntas y tanto presencialmente como online, quien quiera realizar cualquier pregunta, cualquier comentario y demás, pues también desde casa se las retransmitiremos a Manuel. Y yo quería, por romper el hielo, comenzar preguntándote, ya no solo por curiosidad, sino también a nivel de interés personal, ¿qué resonancias o qué contradicciones has encontrado con la representación de estas mujeres afrocaribeñas, pero en otro tipo de soportes o en otro tipo de espacios? Si es que lo has abordado, has leído sobre ello o lo has investigado, ¿no? Por ejemplo, en la prensa o también en la legislación, en otro tipo de espacios y de discursos, ¿no? Pues, doy contexto. Sobre todo porque yo acabo de terminar la tesis que precisamente ha ido sobre la construcción de imaginarios en la Revolución franquista y concretamente, bueno, ya lo hablaremos más despacio, pero también me he centrado en la imagen de las pintoras procedentes del protectorado de Marruecos en la prensa que se producía dentro de la península, ¿no? Y me ha llamado la atención precisamente eso, la disonancia y las diferencias que existía entre la representación que se hace en la prensa y la que se hace en otros soportes, e incluso dentro de la prensa, la representación que se da en el cuerpo del texto y la que se da a nivel fotográfico, de las imágenes que acompañan al texto, ¿no? Porque muchas veces no tiene demasiado que ver lo que se está describiendo, lo que se está escribiendo desde una posición ideológica evidente con lo que se puede ver en las imágenes, ¿no? Entonces no sé si has tenido oportunidad, comentabas que es una investigación incipiente, aunque no lo parece desde luego, pero bueno, no sé si has tenido oportunidad de abordar ese otro tipo de imágenes en otros lugares o en otros espacios. ¿Respondo ahora o acumulamos? Sí, si quieres vamos a respondiendo Vale. y luego le vamos Vale. Pues sí, tenemos que hablar, Irene, porque además yo es decir, me siento como ajeno en este campo y la verdad es que, bueno, que hayas trabajado también en imaginarios culturales, fotografía, mujeres, que hay muchos elementos en común y parece que igual son espacios muy distantes, pero el colonialismo y la colonialidad afectaban a los territorios y seguramente hay elementos en común. Así que gracias por brindarme ese apoyo y esa propuesta. A ver, yo en este caso solamente me he centrado en las fotografías que aparecen en estos libros, que he comentado un poco de dónde los he sacado, que son libros que están digitalizados en el Software Center. El siguiente paso, que sería también especialmente interesante, sería contrastar justo lo que tú acabas de comentar, que tampoco lo que tenía en mente, que era ver en qué medida hablan de ellas, cómo hablan de ellas en el texto, porque ahora yo me centro solamente en la representación visual. Y no en el texto que acompaña. No solamente son libros de fotografía, son libros, algunos con más, otros con menos texto, pero que evidentemente acompañan. A veces son descripciones geográficas, de paisajes, de ciudades, pero en otras entran digamos, en las características morales y en los hábitos que tienen estas poblaciones. Un poco leyendo en diagonal, lo que he podido ver pasando páginas. Entonces no he podido hacerlas a la fecha. Lo que sí puedo decirte es que, en cuanto a texto, lo que sí puedo decirte es que en mi campo ya de experiencia, que es Cuba, sí que he podido ver cierta continuidad, un poco cuando lo hablamos en algún momento, he podido ver cierta continuidad en algunos de los tipos que se muestran aquí y los que aparecen en la prensa y en las revistas cubanas, pero de años posteriores. Lo cual también me parece muy interesante, porque no es solamente una comparación, digamos, contemporánea, sino ver cómo se perpetúan algunos de esos estereotipos. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, en la prensa, en carteles, en Bohemia, en revistas de tirada nacional en Cuba? Bueno, que las portadas representaban a las mujeres blancas de unas maneras y que a las mujeres negras las representaban de otra muy distinta. Entonces, yo creo que ahí sí que se puede ver cómo hay la colonialidad. Cuba ya no era colonia desde 1902, aunque se habla de régimen colonial, pero cómo la colonialidad pervive y cómo sigue marcando esas diferencias, no solo de género, sino también cómo intersecta con otras categorías de racialidad y de clase. Eso es lo que te puedo responder hasta la fecha. Yo sí que veo pervivencias. También veo cambios, porque sí que a partir de eso de 1920-30 y con mucha más fuerza bajo el gobierno revolucionario, sí que se ve un cambio en la imagen. ¿No? La revista Mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas, ya bajo el gobierno revolucionario, se esfuerza mucho en dos cosas. Una, en materializar un cambio efectivo de la situación socioeconómica de las mujeres, porque sí que busca meterlas a cortar caña, bueno, ya cortaban caña, claro, meter a cortar caña a las blancas, esto es muy importante, que trabajasen como funcionarias, que militasen, que estuviesen en el ejército, que fueran milicianas, que fueran internacionalistas, y eso se esfuerza mucho el gobierno revolucionario a partir de los años 60. Pero antes de eso,
bajo la República ya podemos ver cómo hay mujeres negras que entran en aparatos de poder, cómo se sindican, como el libro está en Sahib, las paliadoras se sindican, o que se sindicalizan, perdón, o como alguna incluso, como Esperanza Sánchez Mastrapa, que publica alguna cosa de ella, llega a ser diputada, y es una de las personas que está en la redacción de la Constitución de 1940. Entonces sí que vemos algunos cambios, inclusive también en las imágenes, pero la estigmatización y la criminalización de las mujeres afrocubanas en concreto pervive sin ningún tipo de problema y con mucha fuerza hasta los años 30, más o menos, que son 30 años. Que no, A pesar de que se fueran dando esos cambios. sí, a pesar de que se fueran dando cambios, inclusive a pesar de que las mujeres empezaron a organizar sus congresos, inclusive vemos ese racismo al interior del movimiento feminista que no da cabida a las mujeres negras en los años 20. Es un movimiento feminista elitista, muy de academia, en el caso de La Habana, por ejemplo, está sobre todo plagado con mujeres blancas, sean cubanas o sean emigrantes de otros países, pero no hay mujeres negras. En los congresos feministas no hay mujeres negras, hay una. En el caso de Cuba, en 1925, una de cientos que van a ese evento. Pero eso cambia a partir de los años 30. Hay un cambio bastante importante. Qué interesante. Muchas gracias. Bueno, abrimos el debate, las preguntas, como decía, quien quiera participar.